Buenos días, buenos días a todos. Me da mucho gusto estar de nuevo aquí en Casa de Oración San Luis para compartir la palabra. Y pues bueno, hoy es un día especial, hoy es el Día del Padre, se celebra aquí en el país el Día del Padre y pues bueno, hoy me gustaría que oremos por los que ya tenemos la dicha de ser padres y por todos aquellos que el día de mañana van a ser padres también. Saludo con mucho gusto a todos los que se conectan y a los que verán este mensaje después. Sé que hay personas que ven el mensaje después y espero que sea de bendición a sus vidas la enseñanza del día de hoy. Pues a todos los que vivimos aquí en San Luis sabemos que San Luis sigue en semáforo rojo. El fin de semana le comentaba a unos hermanos que busqué más información y ya al parecer estamos en naranja. El tema es que nuestras autoridades gubernamentales no se han puesto de acuerdo en qué situación está el famoso semáforo de la pandemia y pues solo quiero pedirles que nos sigamos cuidando, que estemos orando y confiando en Dios por sobre todas las cosas. También confiamos que nuestras autoridades pronto nos autoricen a abrir la iglesia y hacerlo de la manera correcta, respetando todas las normas y disposiciones de gobierno. Yo confío que lo haremos de la mejor manera y todos regresaremos con mucho gusto a este lugar. Y pues yo les pido mucha prudencia y obediencia porque yo sé que ya hay iglesias aquí en la ciudad que están abriendo. Aquí tenemos de hecho una cerca que ya está abriendo y el día que podamos hacerlo será de gran bendición y pues bueno, este tiempo nos ha permitido a nosotros crecer y madurar. A algunos nos ha dado muchas pruebas el Señor y a otros nos ha estado afirmando, pero lo que podemos decir siempre es que Dios es bueno, ¿verdad? Él es fiel y nuestro Señor no falla, Él no es hombre para que incumpla sus promesas. Quisiera darle los anuncios de esta semana. La iglesia infantil sigue trabajando. Todos los días domingo hasta que regresemos o tal vez ya regresando vamos a seguir trabajando por este medio. Van a encontrar el material para que podamos ministrar a nuestros hijos. Les pido que estén al pendiente de la página de Casa de Oración San Luis. Cada semana los maestros preparan sus clases y los días domingos se están subiendo. Ya todos los papás y las mamás saben que tienen que trabajar y después enviar la evidencia fotográfica del trabajo que están haciendo. No es ver quién gana, sino simplemente el seguir ministrando a nuestros hijos en este tiempo que también ha representado muchos cambios para ellos, el poder seguir conociendo al Señor, y qué mejor que de la mano de su papá y su mamá, ¿verdad? Les invitamos todos los jueves en punto de las 7:30 de la noche. Estamos llevando un discipulado con el hermano Nicolás. Ya el sábado pasado, gracias a Dios, tuvimos de nuevo reunión de jóvenes. Al parecer la vamos a tener ya cada 15 días y rogamos sus oraciones para que el grupo de jóvenes de la iglesia siga siendo ministrado y que Dios le dé gracia y sabiduría a Mario también para integrar un grupo de jóvenes dispuestos a obedecer al Señor. Y pues bueno, los domingos a las 11 de la mañana aquí tenemos nuestra reunión general. Los seguimos invitando a que se conecten, a que se dispongan, a que preparen su mente, su corazón todos los domingos a la reunión. Ya una reunión diferente en su casa. Y bueno, también ya en estos días les haremos llegar el anuncio para nuestra reunión de matrimonios. Nuestro hermano Nico ya tiene el tema. Yo confío que sea este próximo viernes a las 7:30 más o menos, para que estén al pendiente y ya sea por el grupo de WhatsApp o el Facebook les vamos a estar informando y pues bueno, igualmente pedimos que oren por la vida de nuestro hermano, que siga siendo un instrumento útil al propósito del Señor, ¿verdad? Pues bueno, como les decía, hoy se celebra el Día del Padre en México y me gustaría orar por todos los padres
por todos los hombres que tienen la dicha de ser padres y por todos aquellos que más adelante serán padres, si Dios lo permite. Y para hacer esto me gustaría que leamos 1 Corintios 16, versículos 13 y 14. 1 Corintios capítulo 16, versículos 13 y 14. Yo les voy a leer la traducción en lenguaje actual y dice así: manténgase siempre en estado de alerta, pero confiando en Cristo. Sean fuertes y valientes. Y todo lo que hagan, háganlo con amor. Es la palabra de Dios para nosotros los varones que tenemos la gran responsabilidad de ser padres. Tenemos que estar alerta, tenemos que estar al pendiente de todo lo que pase a nuestro alrededor y siempre, siempre, siempre puestos nuestros ojos en Jesucristo. Tenemos que ser fuertes y valientes y hacerlo todo con amor. Ese es el mensaje del Señor para nosotros. Y yo les pido a todos que abracen fuerte a sus papás, y si eres papá, pues déjate abrazar, ¿verdad? No seamos de esos papás que no se quieren dejar abrazar por parecer más hombres, ¿no? Y bueno, creo que, como lo hemos dicho en muchas ocasiones, no es fácil ser hombre, como tampoco es fácil ser mujer. Y esta palabra de 1 Corintios 16, 13, 14 nos habla de la posición que tiene que tener un hombre delante de Dios. Tenemos que ser fuertes y valientes. El hombre tiene que proteger y darle libertad a la mujer para que construya su casa en orden. El hombre tiene que trabajar fuertemente, arduamente, y la mujer educar a los hijos en su casa. Nosotros como hombres tenemos que proteger a nuestra familia, a nuestra esposa, mediante una virilidad bíblica. Y juntos instruir a nuestros hijos en la fe mediante el ejemplo y la administración de la palabra de Dios. Yo sé que lo que voy a decir a continuación muchos lo sabemos, pero tengo que hacerlo porque se están levantando ideologías en estos tiempos donde se busca pervertir la mente de nuestros hijos. Dios creó solo dos sexos que no son iguales, son complementarios. Y es gracias a la unión mediante el matrimonio que surge la familia. Si tú tienes una familia, alaba a Dios. Y si no tienes familia, confía en el Señor que pronto te dará una. Nosotros como creyentes no debemos de permitir la competencia entre sexos. Nosotros debemos fomentar el amor y rechazar cualquier ideología, por muy moderna que sea, que se levante en contra del diseño de Dios. Tenemos que instruir a nuestros hijos en la palabra, haciendo lo que Dios manda y confiando plenamente en que la palabra de Dios es viva y eficaz para transformar los corazones. Entonces, habiendo dicho esto, pues me gustaría que oráramos por los papás en este día especial y que Dios permita que tengamos un tiempo agradable en familia. Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor. Te pedimos que bendigas a todos los varones, a todos los papás de Casa de Oración San Luis y todo aquel que vea este mensaje, Señor. Ayúdanos a ser diligentes, ayúdanos a ser sabios, esforzados, a ser fuertes y valientes, Señor, a dirigir de manera correcta nuestra casa, Señor, a ponerte en primer lugar, Señor. Sabemos que nosotros como hombres fallamos en ocasiones, Señor, pero hemos decidido confiar en ti, Señor, en tu palabra, en tu provisión, en todo lo que tú has dicho y nos has ordenado como hombres, Señor. Gracias por la familia que nos has dado, por nuestras esposas, por nuestros hijos, porque tú nos has sostenido en este tiempo, Señor, y te damos gracias porque tú no nos abandonas, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Pues bueno, el día de hoy vamos a continuar con nuestra serie de estudio que se llama Convicciones. Y bueno, me gustaría que leyéramos Hebreos 10:23, ya lo hemos estado leyendo de manera constante en cada enseñanza. Hebreos 10:23 nos dice: mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Y si no fuera por la fidelidad de Dios, nosotros no estaríamos aquí. Y hoy seguimos aquí y es gracias a su fidelidad. Nosotros nos equivocamos, pecamos y debemos de alabar a Dios cada día porque su misericordia es grande para con nosotros y se renueva cada mañana. Hoy tendremos la enseñanza número 14 de esta serie que se llama Convicciones y que esta serie seguirá hasta que termine la pandemia. Espero que ya nada más nos falten unas 2 enseñanzas, ¿verdad? No llegar a la 30. El tema del día de hoy se llama Libres en Cristo.
libres en Cristo. Y para esta enseñanza les pido que abran su Biblia en Gálatas 5.1, Gálatas 5.1, y vamos yo se las voy a leer en la traducción lenguaje actual. Gálatas 5.1. En algunas Biblias tiene un tema, un subtema ahí al inicio, ¿no? En la versión que yo voy a leer dice libertad por medio de Jesucristo. Y este versículo dice: Jesucristo nos ha hecho libres. Él nos ha hecho libres de verdad. Así que no abandonen esa libertad ni vuelvan nunca a ser esclavos de la ley. El apóstol Pablo escribió la carta a los Gálatas en respuesta a los ataques de los falsos maestros de aquel tiempo. Nosotros sabemos que el Señor subió a los cielos y desde que Él partió se han levantado falsos maestros y han llegado a escena a tratar de destruir lo que el Señor ha establecido. Nuestro Señor Jesucristo advirtió de esto y desde ese tiempo hasta nuestros días los falsos maestros siguen aquí, no se han ido. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que estar atentos a la voz de Dios, que es nuestro Padre. Nosotros tenemos que obedecerle a Él y solo a Él, y solo a Él debemos de escuchar. Y tenemos que tener cuidado, hermanos. Tenemos que tener la convicción de que solo el Evangelio de Jesucristo tiene poder para transformar la vida de los hombres. Sabemos que hemos nacido en pecado, que lo hemos heredado, y solo mediante la fe en Jesucristo, quien es el Hijo de Dios, podemos alcanzar el perdón de nuestros pecados y la salvación de nuestras almas. Sé que muchos de los que escuchan este mensaje lo hemos creído y gracias al estudio de la palabra de Dios hemos sido capaces de ir madurando en la fe. Y creo que todos los que hemos llegado a la fe tenemos esta convicción o hemos ido creciendo en esta convicción de que solo Jesucristo nos hace libres de la esclavitud del pecado y de nuestra manera de vivir. Pero tristemente hay muchos que caen en las falsas enseñanzas de estos falsos maestros y eso ha estado dando vueltas en mi corazón y de hecho lo escuchaba el día jueves que Nico nos hablaba al respecto también de esto. Muchos pueden caer en estas falsas enseñanzas sin importar cuántos años tengan de vida, sin importar cuántos años tengan en la fe, siempre hay un peligro. Entonces por eso nosotros siempre tenemos que ir a la palabra de Dios. La sana doctrina, mis hermanos, el estudio de las palabras de Jesús nos afirman a nosotros el camino correcto que tenemos que transitar. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo tiene toda autoridad y tristemente muchos rechazan las buenas nuevas de salvación. Nosotros les hemos predicado a nuestros amigos y familiares la verdad y muchos no quieren escuchar, muchos cierran sus oídos a lo único que es verdad en esta tierra, que es Jesucristo. El Evangelio tiene autoridad porque Jesucristo es Dios. Jesucristo es el Verbo encarnado y en su vida, sus palabras y sus acciones se dio cumplimiento a la ley de Dios. La vida de Jesús, que fue una vida de obediencia total, una vida libre de pecado, permitió satisfacer la demanda de Dios. Nosotros sabemos y creemos que el sacrificio de Jesucristo fue perfecto. Por eso cuando Él estuvo en la cruz dijo: consumado es. No hay nada más que hacer, no hay nada más que agregar. Jesucristo pagó el precio con su sangre preciosa y tenemos que tener en claro que esa sangre inocente derramada para limpiar nuestros pecados, con nada se puede conseguir, con nada se puede pagar. Jesucristo cumplió en la cruz del Calvario el acto de amor más increíble jamás realizado. Ninguna película que tú puedas ver de romanticismo y de heroísmo puede igualar lo que Jesucristo ha hecho en la cruz. Su sacrificio nos permite alcanzar la salvación y tenemos la convicción de que Jesús regresará por todos aquellos que han puesto su fe en Él. Y también tenemos la convicción de que todos aquellos que se adelanten en este tiempo van a su presencia. Hoy en día nosotros, al igual que los Gálatas, corremos peligro de caer en el legalismo y lo hemos mencionado ya en varias enseñanzas de esta serie,
del peligro que se corre en caer en la religiosidad y en el legalismo. Este conflicto, como les decía, sigue hasta nuestros días, pero va a terminar el día que Jesucristo regrese con poder y gloria. Ese día glorioso, todo eso va a terminar, porque todo ojo le verá y todo mundo sabrá que Él es verdadero, ¿verdad? En Apocalipsis 1:7 nos dice la palabra: miren, Cristo viene en las nubes, todos lo verán venir, aun los que lo mataron, y todos los habitantes del mundo llorarán por él, así sucederá, amén. Es Apocalipsis 1:7 y lo leí en la traducción en lenguaje actual. Al igual que en aquel tiempo que se escribió la carta a los Gálatas, muchos buscarán motivarnos, persuadirnos a ganar el favor de Dios por medio de cumplimiento de ciertas tradiciones, de ritos o de plano de órdenes de hombres. De manera sutil se busca establecer reglas en la vida de los creyentes. Hay iglesias donde tú tienes que cumplir con cierta vestimenta, hay iglesias donde tienes que poner tu diezmo en un sobre, ponerle tu nombre, y como ya lo hemos dicho, hay algunas iglesias hasta donde te hacen lo que pareciera ser un estudio socioeconómico para saber cuánto ganas y cuánto tienes que estar ofrendando cada semana. También en muchos lugares se habla de siembras, de pactos y como nos han dicho, de un activismo religioso. Y tristemente hay mucha gente que está acostumbrado a eso, a el estar haciendo obras. Aquí muchas veces nos han preguntado que por qué no vamos a hospitales, por qué no vamos a los anexos y a muchas cuestiones, ¿no? Y la verdad es que Dios no nos ha enviado a ese tipo de lugares. Tenemos la convicción de que el núcleo familiar es lo que tenemos que fortalecer y así vamos a estar el tiempo que Dios lo permita. Entonces, en muchos lugares que se hacen llamar iglesias, se acostumbra a la gente al activismo religioso, a tener actividades religiosas cada cierto tiempo. Y nosotros ya lo hemos dicho aquí en esta serie de enseñanzas, que como cristianos no estamos sujetos a una religión de tradiciones llena de ritos y normas. O sea, lo que quiero que entendamos el día de hoy es que somos libres, mis amados. O sea, nada nos debe de limitar en nuestra relación con el Señor. Yo sé que en tu corazón lo sabes y que sabes que eres libre por medio de aquel que padeció en la cruz en tu lugar. Y sabes, también es importante que defendamos el Evangelio. Nosotros tenemos que cuidar nuestra libertad. Este tiempo que llevamos sin tener la iglesia abierta para que ustedes puedan venir, no ha quitado nuestra libertad. Y yo sé que hay gente que está diciendo que muchas cosas alrededor de esto. Nosotros tenemos que ser sabios y entender que la iglesia no puede ser detenida y que nuestra función, nuestro trabajo se ha venido haciendo todavía en estos tiempos. Y como lo hemos dicho, o sea, Dios nos ha dado los medios para poder seguir predicando su palabra. Y gracias a Dios, en estos tiempos de pandemia, que ya va para más de 3 meses, muchas iglesias han predicado el verdadero evangelio y mucha gente ha estado escuchando este mensaje de salvación. ¿Cómo podemos defender nuestra libertad? Para defender nuestra libertad tenemos que vivir nuestra libertad estando cerca de Cristo. Tenemos que conocerle, amarle sobre cualquier cosa o persona. Y tenemos que levantar la voz, mis hermanos, declarando la verdad cuando sea necesario. Aquí sí podemos declarar, porque lo que vamos a declarar es verdad, es la palabra de Dios. No es lo que se acostumbra en otros lados donde uno decreta y declara lo que quiere que suceda. Nosotros no hacemos eso. Hay gente que idolatra a los hombres. Hay lugares donde se llega a ese grado de idolatría hacia los padres, que les llaman sacerdotes, obispos, gobernantes e inclusive pastores. Jesús tiene que estar por sobre todos ellos. Simple y sencillamente porque ningún hombre podrá hacer algo por ti para ganar la salvación. Aunque hable muy bonito, aunque tenga carisma, aunque inclusive sucedan milagros cuando estas personas hablen.
Tenemos que estar listos, mis hermanos, porque desde aquel tiempo se han levantado falsos maestros y se seguirán levantando y a muchos engañarán. Es triste ver cómo en muchas iglesias que se dicen ser cristianas hay una idolatría hacia los pastores. Es triste ver cómo muchas iglesias señalan a otras iglesias de idolatría y día a día ponen toda su atención, su obediencia y sujeción a lo que un hombre dice o decreta. Y muchas veces de manera imperceptible se permite esto. Hay congregaciones, y yo sé que muchos saben esto de viva voz, muchos lo han vivido, muchos fueron lastimados. Hay pastores que se entrometen en la vida familiar, en las finanzas de las familias, en las decisiones de las personas. Pero sabes, muy seguramente esto pasa porque ellos mismos lo permitieron. ¿Por qué llega a pasar esto? Simple y sencillamente porque los hombres no toman su lugar, no defienden su familia y dicen, pues es el pastor, él sabe más que yo, y se justifican en vez de tomar su posición de autoridad y de liderazgo. Hay mujeres también que no se sujetan. Y tristemente, y yo conozco infinidad de historias donde hay mujeres que le hacen más caso al pastor que a su esposo. Y se justifican, dicen, porque mi esposo tiene defectos. Y yo les preguntaría, ¿y el pastor no? Todo esto pasa porque hombres y mujeres desvían la mirada de Jesús por lo que escuchan de estos falsos maestros. Y esto pasa porque no conocen la palabra. Muchos buscan la sana doctrina, pero creen que con solo escucharla cada domingo es suficiente. La palabra tiene que ser puesta en acción. Nosotros tenemos que tener la convicción de que Jesús y su evangelio tiene autoridad y por tanto debemos de obedecerle solo a Él. Y tenemos, como ya les había dicho, defender el evangelio de toda aquella ideologías que se levanten o de todas aquellas personas que vayan en contra de lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que resistir a todo aquel que promueva cualquier forma, por muy sutil que sea, de ganar la salvación. La carta a los Gálatas nos enseña lo siguiente, y es una carta muy hermosa que yo te invito a que la leas en tu casa. Esta carta nos enseña que el evangelio es verdadero, y esto tú lo encuentras en Gálatas 1:1 al capítulo 2, versículo 21. El evangelio es superior a todo. Esto lo encuentras en Gálatas 3, versículo 1 al 4:31. Y la carta a los Gálatas nos enseña que el evangelio trae libertad. Esto lo encuentras en Gálatas 5:1 al capítulo 6, versículo 18. Y yo te quiero preguntar el día de hoy, ¿tú eres libre? ¿Eres libre realmente? No hay nada que te haga desviar tu mirada de Jesucristo. Si tú lees la carta a los Gálatas, podrás ver el conflicto que se vivía en el primer siglo. ¿Qué conflicto había? Entre aquellos que querían seguir la ley y la gracia. O sea, había un conflicto entre la ley y la gracia. Había un conflicto entre la fe y las obras. Y es de suma importancia que nosotros encontremos la semejanza con lo que se vive en nuestros tiempos. Como ya les decía, al igual que Pablo, nosotros tenemos que defender la verdad del evangelio y rechazar a todos los que agregan o tuercen esta verdad. La carta a los Gálatas nos muestra de manera muy poderosa la libertad que tenemos en Cristo. Cristo nos ha librado del poder de la ley y del pecado. Pero por si fuera poco, nos da la libertad de servir al único Dios vivo y verdadero. Pablo comenzó a ver cómo muchos de los primeros convertidos, que eran judíos, proclamaban a Jesús como su Mesías, como su Salvador. Y sabemos que muchos judíos hoy en día siguen esperando a su Salvador y siguen presos, la mayoría, de un sistema religioso de leyes y de costumbres que no les permiten ver a Jesucristo, y no les permitió verlos en ese tiempo cuando estuvo ahí. Estas personas, estos judíos, les podríamos llamar cristianos judíos. Ellos lucharon con una doble identidad, y al igual que hoy, bueno, estos cristianos judíos, al igual que muchos cristianos hoy en día, tienen una doble identidad por su pasado en alguna religión.
Yo recuerdo cuando estuvimos estudiando la declaración de fe, cuando hablé del credo, muchos abrieron los ojos y dijeron, oye, ¿qué está pasando? ¿No? Porque es algo que se menciona en algunos rezos del lugar donde veníamos, la mayoría. Inclusive algunos ya hasta se querían dar sus golpes de pecho ahí por mi culpa, ¿verdad? Pero a eso me refiero, que muchos cristianos hoy en día todavía pueden tener una doble identidad por su pasado en alguna religión. O sea, vives 20 años practicando ciertas cosas que al momento de llegar al cristianismo hay esa lucha. Bueno, Pablo se dio cuenta de que dentro de los primeros cristianos muchos querían volver a guardar la ley. Y sabemos, por lo que nos enseña la palabra y la historia, que el judaísmo es algo muy estricto. Además de esto, los cristianos judíos, por así decirlo, se llegaban a preguntar cómo es posible que los cristianos gentiles, o sea, todos aquellos que llegaban a la fe pero no eran judíos, podrían formar parte del reino de Dios. O sea, había esa parte como de exclusividad, ¿no? Sabemos que Dios escogió un pueblo, esto es, al pueblo de Israel, y esto los ha hecho sentirse a lo largo de la historia como alguien muy especial. Y lo vemos, ¿verdad? Hoy en día todavía los judíos se refieren de manera muy despectiva a todos aquellos que no son judíos. Pero bueno, este pensamiento comenzó a dividir la iglesia del primer siglo. Y yo te invito a que pienses, mi hermano, ¿esto sigue pasando hoy en día? ¿Sigue habiendo división en las iglesias? En este tiempo en el que Pablo escribe la carta a los Gálatas, surgió un movimiento dentro de la iglesia que se llamó los judaizantes. Y estos eran muy extremos, querían imponer a los cristianos gentiles un sometimiento a las leyes y tradiciones judías, además de creer en Cristo. ¿Esto sigue pasando hoy en día? La verdad es que sí. Estos judaizantes no se les hacía suficiente con creer en Cristo. Ellos, por su pasado, querían hacer que todos los nuevos creyentes que no venían de una tradición judía cumplieran las leyes y las tradiciones judías. Ya Nicolás nos habló de esto el jueves pasado, y hoy es tremendo ver que hay cristianos que están usando túnicas, que defienden a capa y espada a Israel, y como ya nos decía Nico, hay cristianos que dicen que se debe de orar en hebreo, escuchar alabanzas en hebreo. Hay quienes están usando el shofar, y recuerdo cuando recién empezó la pandemia aquí en San Luis, andaba un pastor con su shofar por todo el centro, ahí dando sus avisos, ¿no? Entonces, esto es lo delicado, y esto es a lo que quiero que reflexionemos, mis hermanos. Tenemos que hacer de lado cualquier cosa que se quiera agregar a lo que es la salvación por medio de la fe. Gálatas de manera clara refuta las enseñanzas de estos judaizantes y hace un llamado a volver al evangelio puro. Y el evangelio es para todos, mis hermanos, es para judíos, para gentiles, para mexicanos, brasileños e inclusive para los potosinos. La salvación es por la gracia de Dios, por medio de la fe en Cristo Jesús y nada más. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La fe en Cristo es libertad verdadera. Nosotros, ¿qué sabemos de Pablo? Pues que Pablo fue judío, y nosotros podemos ver cómo al ser llamado por Jesucristo, defendió el evangelio. Todos aquellos que me escuchan y saben, si han llegado a esta libertad que podemos gozar en Jesucristo, sabemos que sin importar si fuimos en algún tiempo hippies, rockeros, políticos, drogadictos, alcohólicos, tal vez adictos a la pornografía, sin importar si en un tiempo fuimos eso o vivimos esclavos de eso, al llegar a la fe en Jesucristo hemos descubierto una libertad que pocas veces es difícil de describir. Somos libres, por tanto nosotros tenemos que predicar y defender el evangelio.
Es triste ver cómo muchos que se dicen ser cristianos el día de hoy defienden más los ritos y tradiciones. Y yo decía que es algo muy sutil, porque nosotros podemos ver cómo en iglesias que conocemos, o a lo mejor en iglesias en las que hemos estado, hay cosas que se meten de manera muy sutil y se hacen de manera rutinaria en las iglesias. Por ejemplo, todos sabemos la importancia de la Santa Cena, y hay lugares donde cada determinado tiempo lo hacen, o sea, tiene que ser forzosamente el primer domingo del mes o algo así. Y aquí ha habido muchos hermanos que me preguntan, ¿y por qué no hacemos la Santa Cena? Y eso deja ver, ¿no? O sea, que a lo mejor vienen de un lugar donde cada cierto tiempo existe esa rutina. Nosotros creemos que el Señor Jesús gobierna la iglesia, lo gobierna a través de su palabra, y lo gobierna a través de las autoridades que ha establecido en la iglesia, y lo que se hace es ser sensibles a su voz, sensibles a la necesidad del pueblo, y eso es la manera en que nosotros vamos dirigiendo la iglesia. Bueno, Dios la dirige y nosotros obedecemos. Por ejemplo, otra manera en la que se empiezan a meter este tipo de aditamentos o adiciones al Evangelio es cuando se empieza a dar las enseñanzas según la fecha. Por ejemplo, cuando se acerca el Día del Amor y la Amistad, hay iglesias donde te hablan del amor, ¿verdad? O cuando se empieza a celebrar la Semana Santa, también empiezan cada año es lo mismo. Ya hasta la gente sabe que van a predicar de la Pascua y todo eso, ¿no? Hoy en día muchos están dando un mensaje con motivo del Día del Padre, y bueno, pues también no es que por nosotros no hacerlo seamos mejores, ¿no? O sea, no es eso. Lo que nos debe de importar por sobre todo, sobre cualquier tradición, ritual o activismo, es conocer a Jesús. Nosotros tenemos que amar a Jesús por sobre todas las cosas, estudiar su palabra todos los días, obedecerle y vivir en santidad. Y nosotros tenemos que evaluar si estamos haciendo esto. Y si no lo estamos haciendo, ¿por qué no lo estamos haciendo? ¿Hay algo que todavía nos amarra a alguna tradición, alguna creencia que siga ahí rondando en nuestras mentes? Nosotros somos salvos por la fe, no por guardar la ley. Y eso es lo que Pablo enseña en Gálatas. La libertad que tenemos en Jesucristo nos permite amarnos y servirnos mutuamente. Es importante señalar, mis hermanos, que no somos libres para hacer lo malo. Somos libres para sobrellevar las cargas y los problemas de los demás. En Gálatas 5:1, lo voy a leer nuevamente en la traducción en lenguaje actual, dice: Jesucristo nos ha hecho libres. Él nos ha hecho libres de verdad. Y ahí está la convicción. Esta es la convicción que tenemos que tener, en que Jesucristo nos ha hecho libres de verdad. Y luego viene el consejo: así que no abandonen esa libertad ni vuelvan nunca a ser esclavos de la ley. No vuelvas a ser esclavo de las tradiciones, no vuelvas a ser esclavo inclusive de tus mismos pensamientos. Este versículo describe claramente la posición del creyente. ¿Y cuál es nuestra posición? Soy libre. Por tanto, el creyente debe de vivir libre. Y ya dijimos que no es libertad para hacer lo que quieras. Para entender todo esto mejor tenemos que ilustrar la diferencia entre la ley y la gracia. La ley te diría: si te ganas tu libertad, te harás libre. Pero la gracia nos dice: has sido hecho libre al precio enorme de la muerte de Cristo. En gratitud a Él debes mantenerte firme en la libertad que Cristo compró por ti en la cruz del Calvario. Es decir, la ley manda, pero no capacita. Por eso muchos lugares están llenos de rituales y de cosas que tienen que estar haciendo, y que yo sé que todos los que estuvimos en alguna religión llegábamos a hacer y decíamos: ¿y por qué estoy haciendo esto? ¿Verdad? Y yo creo que hasta nuestra abuelita y nuestras mamás nos decían: pues tú hazlo, o sea, todo el mundo lo está haciendo, ¿no? O sea, entonces eso es lo que la ley genera. La ley se cumple, pero no te capacita. Sin embargo, la gracia provee lo que la ley exige.
y a la par capacita al hombre para vivir una vida consecuente a través del poder del Espíritu Santo y le recompensa por hacerlo así. Ahora, Cristo no será el Salvador de nadie que no lo reciba y confíe en Él como su único y suficiente Salvador. Eso que se dice en algunas esferas religiosas de que Dios es amor y que todos nos vamos a ver en el cielo es falso. Porque si así fuera, entonces ¿qué caso tuvo que el que Jesús haya muerto en la cruz? ¿A poco nada más fue como para un show o qué? No, ¿verdad? O sea, solo aquellos que pongan su confianza en Jesús pueden alcanzar el perdón de sus pecados y la vida eterna. Nosotros tenemos que prestar nuestro oído y nuestro entendimiento a las advertencias y a las exhortaciones del apóstol Pablo a estar firmes en la doctrina y la libertad que nos da el Evangelio de Jesucristo. Todos los cristianos verdaderos que son enseñados por el Espíritu Santo esperan la vida eterna, la recompensa de la justicia, y lo esperamos porque sabemos que en esta tierra estamos siendo agredidos, estamos hasta todavía no en una manera tan preocupante, pero sí estamos siendo perseguidos, se burlan de nosotros, rechazan y se burlan de nuestro Señor y Salvador. Nosotros tenemos un regalo inmerecido y esa es la gracia. Tenemos el regalo de que en el momento en que nosotros creemos en Jesucristo, alcanzamos la vida eterna. Y tenemos que entender que esto es por amor, el amor que Jesucristo mostró hacia nosotros y no por nuestras obras, por algo que nosotros podamos hacer. Al igual que en aquellos tiempos, esta corriente de los judaizantes surgió porque ellos creyeron en el Señor, pero sentían a través de la tradición que tenían que regresar a participar en las ceremonias y ritos religiosos que tenían. Y nosotros tenemos esa, como ya les decía, podemos correr ese riesgo, ¿no? de caer en eso mismo, pero la libertad que Jesucristo nos da es que podemos desechar el participar en todo ese tipo de cuestiones o participar en ellas. Ningún privilegio o profesión externo servirá para ser aceptados de Dios sin la fe sincera de nuestro Señor Jesucristo. La fe verdadera es una gracia activa. La fe verdadera obra a través del amor de Dios hacia nuestros hermanos. Por eso todos aquellos cristianos verdaderos, tarde que temprano, comienzan a servir al Señor. Y lo hemos dicho aquí hasta el cansancio, nuestro servicio empieza en casa y si lo hacemos de manera correcta y nos esforzamos, el Señor tal vez nos llame y nos permita servir también al cuerpo, que es la iglesia, a todos nuestros amados hermanos en la fe. Por tanto, esta serie busca que seamos cristianos que tienen convicciones y que a través de la guianza del Espíritu Santo esperemos la justicia por la fe en Cristo Jesús. Juan 8:32 nos dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Jesús es la verdad, Jesús es el Señor. Para nosotros no debe de haber nada más. Nuestro Señor es incomparable, es incontenible, inmensurable. O sea, así nosotros tenemos que ver a nuestro Señor como aquel que lo llena todo, como aquel que nos ha amado de una manera increíble y entregó su vida por nosotros en la cruz. Y al entenderlo y vivirlo, aceptarlo, podemos rechazar cualquier otra situación religiosa que se quiera levantar. Entonces, es muy importante, mis hermanos, que gocemos la libertad en Cristo, que la vivamos y que entendamos que somos libres. Este tiempo de la pandemia no nos ha afectado, hermanos, porque somos libres, porque sabemos en quién hemos puesto nuestra confianza, quién es nuestro Señor. Nosotros tenemos que descansar en la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. El Señor, con amor, a ti que me escuchas, dijo: consumado es. Y tenemos que descansar en esta verdad. Él hizo todo lo necesario, lo suficiente, para que alcancemos la salvación. Nosotros no tenemos que hacer nada más que creer.
Llegamos a la fe y la fe nos llevará a obras dignas de arrepentimiento. Hay que tener eso bien claro, mi hermano. Cristo nos hizo libres y es una libertad comprada a un gran costo. Cristo, el Hijo de Dios, se encarnó, sufrió en un grado incomparable e incomprensible y murió de la manera más vergonzosa y dolorosa de las que se tiene registro. Históricamente se ha demostrado que la muerte en la cruz era tremenda, era una muestra de la perversidad del ser humano, una muerte tan dolorosa que destrozaba a las personas. Jesucristo murió crucificado para que nosotros pudiéramos recuperar la libertad que perdimos a causa del pecado. Sabemos, y lo hemos dicho, que nacemos con el pecado y si no llegamos a la fe en Jesucristo, seguiremos viviendo una vida de completa esclavitud. La redención del hombre, es decir, su salvación, el hombre no la puede alcanzar a través de sus obras, o sea, no es posible. Se necesitó la intervención de un redentor competente para libertarnos de la esclavitud del pecado. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos. Tenemos que estudiar la palabra y no poner nuestra mirada en cosas, acciones o personas. En Hechos 15:10 la palabra nos dice: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Hay que estar atentos, mis hermanos. No debemos de permitir que nadie más nos ponga un yugo, una carga adicional. Jesucristo ya hizo todo en la cruz. Él nos dice que tomemos nuestra cruz y le sigamos. Él ya llevó todas nuestras cargas, nuestros dolores, nuestras enfermedades. Tenemos que vivir la libertad que tenemos en Jesucristo. Aunque no estemos juntos físicamente en este tiempo, mis hermanos, tenemos la libertad para escuchar su palabra. Somos libres para orar, para amar a nuestros hermanos, para abrazar a nuestra familia. Somos libres, no lo olvidemos. No permitamos el legalismo en nuestras vidas, porque el legalismo no solo afecta a las iglesias. En tu casa se puede estar viviendo de manera legalista, a través de muchas situaciones. Y al igual que los judíos cristianos que vieron cómo los gentiles llegaban a la fe, muchos cristianos pueden estar siendo partícipes de falsas enseñanzas que generan división. En lugar de judaizantes puede haber por ahí cristianos bautizantes, los diezmantes, los declarantes, y agrégale lo que tú quieras, mi hermano. Es triste ver cómo el nombre de Jesucristo es burlado y pisoteado a través de gente que se levanta, como los judaizantes en su tiempo. Hoy en día mucha gente se levanta a través de ideologías y de visiones para agregarle algo más. Y nosotros, en esta libertad que tenemos, lo que tenemos que hacer es levantar nuestra voz y decir: todo eso está mal. Jesucristo es la verdad y la vida. No hay nada más que pueda llegar, que el hombre pueda hacer para alcanzar la salvación. Si no tenemos cuidado, mis hermanos, nosotros podemos caer esclavos de nuestros deseos egoístas. Hay que evaluar cómo estamos viviendo. ¿Estoy viviendo para satisfacerme a mí? ¿Para alcanzar mis sueños y mis metas? Hoy que es el Día del Padre, tenemos que pensar cómo estamos viviendo. Yo como padre, ¿vivo para servir a mi familia o vivo para que me sirvan a mí? ¿Les doy lo menos que puedo para tener yo para mis gustos? Es triste ver cómo hay hombres que ponen las necesidades de su familia antes. Es triste ver cómo muchos hombres se ponen a ellos primero antes que satisfacer las necesidades de su familia. En Cristo somos libres del egoísmo y tenemos que evaluarlo. Hombres que ponen las necesidades de su familia antes que las propias y les sirve son libres. Eso es lo que quería decir, aquí tenía anotado. Las mujeres que se sujetan a la autoridad de su marido son libres, aunque no lo quieran creer muchas.
Todos aquellos hijos que honran y obedecen a sus padres son libres. Si en tu casa se vive todo esto, esa libertad donde un hombre se esfuerza por satisfacer las necesidades de su familia antes que las propias, que los cuida, que es valiente y esforzado, estás viendo a un hombre libre. Si tú eres una mujer que se sujeta a la autoridad de su marido y descansa en lo que él determina y está ahí para ayudarle en vez de estarle reclamando a cada paso que da, eres una mujer libre porque has confiado en Jesús. Y si tú eres un hijo que honra y obedece a sus papás, eres un hijo libre. Esa libertad es la que tenemos que buscar en nuestras familias hoy en día. Esa libertad para adorar a Jesús sin importarnos nada más, sin sentimientos egoístas. Todo aquel que busca adorar a Jesús o que busca orar a Jesús para obtener algo, está siendo un egoísta. La libertad que nosotros tenemos en Jesucristo es para adorarle, para darle gracias. Y eso es lo que a mucha gente no le parece, porque estamos viviendo en un tiempo donde lo más importante es el yo. En este tiempo, y lo vivimos en este tiempo que empezó la pandemia, mucha gente empezó a hablar de Dios y todos decían, primero Dios, todo estará bien, ¿no? Y estaban muy preocupados y muy tristes porque su vida rutinaria se vino abajo, ya no podían andar en las discotecas, en los antros. Creo que hasta un tiempo se acabaron las cervezas y muchos andaban muy preocupados. Entonces, nosotros tenemos que darle gracias a Dios por todo, orar a Él y siempre en nuestras oraciones clamar a Él para que su voluntad sea hecha en nuestras vidas. Tenemos la libertad de hacer lo que Él quiere, lo que Él ha predeterminado para su gloria. Nosotros somos libres para servir a los demás. Si tú dices que eres cristiano y no sirves a alguien más, déjame decirte que no has entendido el cristianismo. Cristo, a través de su sacrificio, nos da una libertad que nos permite amar a los demás y servirles. Tenemos que cuidar nuestro corazón, amados hermanos, poner nuestros ojos nuevamente en Jesús y mantenerla ahí como ese objetivo que queremos alcanzar. La palabra nos dice que tenemos que poner nuestra mirada en lo eterno y tristemente muchos están poniendo su mirada en lo terrenal. Muchos están poniendo su mirada en lo que el mundo les puede ofrecer. Muchos cristianos están esperando la vacuna para el COVID. Tenemos que poner nuestra mirada en Jesucristo, en el autor y consumador de nuestra fe. No en tradiciones, no en rituales, no en cosas que podamos obtener en esta tierra. Hoy estamos viviendo una cuarentena que ya parece interminable. Pero a diferencia de todos aquellos que no conocen a Jesús, nosotros somos libres. Yo te animo, hermano, a que no seamos egoístas y compartamos a quienes no conocen a Jesucristo la libertad que el Evangelio trae a nuestras vidas. Y lo hemos dicho, y yo creo que cada domingo lo decimos, no nada más es ir y predicarlo, es vivirlo. Tú no puedes ir a predicarle a alguien de una libertad que no vives, de una libertad que no tienes esa certeza o esa convicción. O sea, tú puedes saber cómo predicar y a lo mejor lo haces de buena manera, pero tu vida tal vez está reflejando todo lo contrario. Tal vez vives afanado con el trabajo y no pones atención a la vida de tus hijos y tu esposa. Nosotros, sin importar lo que pasa a nuestro alrededor el día de hoy o el día de mañana, tenemos que recordar con quién estaremos por toda la eternidad. Hay un canto hermoso que tenemos aquí en casa de oración que dice, te veré en la hermosura de tu majestad. Yo anhelo ese día, en el día en que pueda estar cara a cara frente a mi Señor y admirar la hermosura de su majestad. Llegamos a la fe, empezamos a vivir la eternidad desde esta tierra y el Señor en su infinita gracia y misericordia nos permite ver la hermosura de su majestad. Hoy en día todos los que somos padres podemos admirar esto a través de la vida de nuestros hijos, a través de la manera en que ellos están creciendo y podemos ver cómo en sus ojos hay un amor y un respeto para con nosotros.
Y eso es algo hermoso que el Señor permite. Nosotros como hijos de Dios tenemos que anhelar el poderle ver cara a cara un día y contemplar cuán bueno y hermoso es Él. Te pido que me acompañes a Hebreos 12:2. Vamos a leer este versículo para reafirmar lo que les estoy diciendo, les acabo de decir, de que tenemos que poner nuestra mirada en Jesús. Hebreos 12:2. Lo voy a leer primero en la Biblia, la Biblia de las Américas, que dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Y en la traducción lenguaje actual dice Hebreos 12:2: pongamos toda nuestra atención en Jesús, pues de Él viene nuestra confianza, y Él es quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz porque sabía que, después de tanto sufrimiento, sería muy feliz, y ahora se ha sentado a la derecha del trono de Dios. Que Dios nos ayude, ¿verdad, mis hermanos? Que Dios nos ayude a entender que en Jesucristo tenemos libertad, y a que tengamos cuidado, como les decía, en nuestro corazón, de que se añadan cosas a nuestro corazón, que se añadan rituales, tradiciones o ideologías. De manera sutil se está levantando, ya ni tan sutil, de manera abierta se está rechazando todo lo que Dios ha determinado para la familia. Leía hace unos días que ya en un estado aquí vecino, ya a 2 hombres homosexuales se les permitió adoptar a un niño. Y si tú te pones a ver los comentarios, hay de todo. Nosotros tenemos que estar firmes y llenos de convicciones en este tiempo que estamos viviendo, y en lo que se viene, que vendrá más adelante, mis hermanos. No podemos estar pasivos, tenemos que estar activos, tenemos que poner nuestros ojos en Jesús, entender que su sacrificio a nosotros nos trae libertad, y tenemos que vivir esa libertad y predicar con libertad las verdades que encontramos en la palabra de Dios. Yo ruego a Dios que en este Día del Padre podamos tener un tiempo agradable de convivencia familiar, y no olvidemos a nuestro Padre Celestial, no olvidemos todas las bendiciones que Él ha derramado sobre nuestras vidas, y pues no me queda más que desearles un feliz Día del Padre a todos, y pues pedirles sus oraciones para que el propósito de Dios se cumpla en esta iglesia, que nos dé sabiduría a todos los que formamos parte de la iglesia, porque todos somos importantes, mis hermanos, tenemos esa convicción, porque así lo enseña la palabra, y queremos llevarlo a cabo, de que somos un cuerpo. Les pido que oren por sus autoridades de la iglesia, oremos también por nuestras autoridades gubernamentales, que el liderazgo de esta iglesia tome buenas decisiones, y que podamos descansar en la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Eso es algo muy importante, hermanos. No vivamos afanados por nada, vivamos confiando en aquel que ya hizo todo en la cruz. Y pues ya para terminar, te pido que me acompañes a orar y para despedir esta reunión. Padre Santo, te damos gracias por esta mañana preciosa, Señor. Te pedimos que bendigas a todos los papás de Casa de Oración San Luis, a todos aquellos también que escuchen este mensaje, Señor. Te pedimos que derrames tus bendiciones en sus vidas, Señor. Que todos y cada uno de nosotros, como varones, podamos sujetarnos a tu autoridad, Señor. Que antes de tomar una decisión, escudriñemos en tu palabra, Señor, y podamos desechar todo aquello que se levante en contra de tu bendita palabra, Señor. Te rogamos que nos ayudes, Señor, como iglesia, a ser fieles a tu santa palabra, Señor, que podamos caminar en obediencia. Te damos gracias por la vida de todos los maestros que siguen trabajando. Te damos gracias por todos los papás que se esfuerzan en ministrar a sus hijos en este tiempo, Señor. Sabemos que no ha sido fácil la carga de la escuela y la carga y la responsabilidad que tenemos como padres para seguir ministrando el corazón de nuestros pequeños, Señor.
Te rogamos por todos aquellos pequeñitos que sabemos que están extrañando la iglesia, Señor. Eso es algo hermoso que tú nos has permitido conocer y saber de voz de los papás que ya extrañan la iglesia, la mayoría de los pequeñitos. Y nosotros como adultos también extrañamos el poder reunirnos, Señor. Sabemos que tú nos unes, que a pesar de que no estamos físicamente aquí, Señor, tú has puesto en nosotros la manera de estar juntos a la distancia, pero estamos unidos en un mismo sentir, que no es otro más que alabarte, darte toda honra y toda gloria, Señor. Reconocemos tu autoridad, reconocemos la autoridad del Evangelio, Señor. Ayúdanos a vivir la libertad que tú nos has dado en Cristo, Señor. Ayúdanos a no menospreciar el sacrificio de Jesucristo, Señor. Ayúdanos a glorificar el sacrificio de Jesucristo, Señor. Que cada hombre y cada mujer, cada joven, cada niño entienda esto, Señor, que no hay otro lugar mejor donde podamos estar que a tus pies, Señor, contemplando tu majestad, tu hermosura y que podamos vivir glorificándote cada día, Señor, a través de la obediencia, Señor. Ayúdanos, Señor, si nos hemos desviado, ayúdanos si hemos puesto nuestra mirada en algo más, Señor, tal vez en nuestro trabajo, tal vez en algún deseo egoísta que tenemos por ahí, Señor, en lo profundo de nuestro corazón, Señor. Queremos despojarnos de todo aquello que nos estorba, Señor, para servirte de manera correcta, Señor. Yo te pido que nos guardes con bien, Señor, y que pues no nos queda más que agradecerte por todo lo que tú nos has dado, por estos ya casi 3 meses o un poquito más que llevamos sin reunirnos, Señor. Sabemos que tú tienes control de esto, tú tienes control de todo, Señor. No hay nada que suceda en esta tierra que no esté bajo de tu control y tu autoridad, Señor. Ayúdanos a entenderlo y a vivir de esta manera, Señor, confiados todos los días de nuestras vidas en tu perfecta y santa voluntad, Señor. Gracias por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estamos despedidos. Que Dios les bendiga y les guarde. Bye, bye.